Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Quizás debiera poner aquí: tradiciones de los hombres. Hay muchas cosas, y yo he hablado con sacerdotes y le digo: ¿por qué en una fiesta donde se supone debería ser espiritual, bailan diablos? A la Virgen le bailan diablos. ¿Sabía usted eso, no? Las diabladas. Para ba 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 pa, para ba 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 pa, y pam pam param pam 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 param pam pam. Pastor, ¿lo ha visto? Pero claro, si yo era folclorista. Oye, pastor, usted que ha hecho cosas, oye, ni le cuento. Un día mi hijo me dice: papá, me toca fiesta de fin de año, ¿de qué tiene? Me tengo que disfrazar de moreno. Dije, yo lo van a pintar de negro. No, después me di cuenta que los morenos son los que iban y cargaban las vírgenes. Teníamos el traje hasta comprado, y el día anterior me pongo a averiguar de qué se trata. No, esto es lo que... no, le dije yo, no. Y no. Entonces, hay tradiciones que son de hombre. Y yo le pregunté a este curita, le dije: mira, la diablada. No, me dijo, si son paganas. Y el cuasimodo. No, me dijo, si es pagano. Y cargar ahí de rodillas. No, si es pagano, me dijo. Ya. Y azotarse es pagano, me dijo. Un cura. Ya, le digo yo. Y esas niñas que bailan con la cosita así que... es pagano, me dijo. Caporales, gracias. Caporales. Le dije yo. Y si es pagano, ¿por qué lo aceptan? Me dijo, porque hay dos cosas que se enseñan en el seminario. Uno es la Biblia y dos, las tradiciones. La Biblia no paga, las tradiciones sí. Entonces es un asunto económico. ¿Va conmigo? Ok. Entonces el apóstol Pablo dice: nadie os engañe. Diga conmigo, que nadie os engañe. Mire al hermano que está al lado y dígale: hermano, que nadie te engañe. ¿Verdad? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cargaron ídolos alguna vez? Estuvieron ahí yendo a alguna fiesta, pagando alguna manda, haciendo algo que usted hoy día dice: no sé en qué hora estuve yo, pastor. ¿Alguien estuvo por aquí que tenía su virgencita fuera de la casa? Bueno. ¿Y ahora qué es lo que dice con respecto a eso? Dice, pero ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Porque usted dice: no, voy a hacer todo lo contrario a lo que dice la Biblia, eso voy a hacer yo. O lo hacía porque usted pensaba que estaba agradando a Dios. ¿Verdad? Usted ya conoce la historia que yo le he contado de San Expedito. Hay gente... Fui a comprar una empanada una vez, una señora, le digo: señora Pati, ¿cómo está? Y veo que tiene ahí digo: ¿quién es ese que está ahí? Me dijo: es San Expedito, le digo. ¿Y eso para que le salga la empanada más rápido? Le digo yo. No, me dijo, es poderoso, me dijo. Le dije yo. A todo esto, ¿alguien sabe de dónde salió San Expedito? ¿No? Porque yo en Estados Unidos no lo conozco, en otras partes no lo conozco, pero bueno, alguien expedito. Sería como alguien rapidito, ¿no es cierto? ¿A quién me encomiendo yo? A rapidito. Bueno, el tema es que yo le digo: oiga, pero le hago una pregunta, señora Pati. Sí, dígame, me dijo.
¿Jesús no sería más poderoso? Claro, me dijo, es más poderoso. Y si es más poderoso, ¿por qué no se encomienda a Él mejor? Me dijo, no sé, pero se ve bien ahí, me dijo. Hay gente que no sabe por qué hace las cosas. Una de las palabras claves en la Biblia es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay gente que llega a la iglesia, que viene a la iglesia, pero que no es libre. Tenemos gente que viene a la iglesia, se sienta en la iglesia, alaba, aplaude, sí, danza, pero no es libre. Porque hay filosofías, hay ideas, hay pensamientos que le traen de atrás, que siguen manteniéndolo esclavo, porque siguen las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la forma de pensar del mundo, y no según Cristo. Entonces mi pregunta esta mañana es: ¿tiene usted el pensamiento de Cristo o tiene el pensamiento del mundo? Porque si tiene el pensamiento del mundo, las obras del mundo va a hacer, y va a amar las cosas del mundo, y va a anhelar las cosas del mundo. Pero si tiene el pensamiento de Cristo, va a vivir según el propósito de Cristo. Ahora, ¿cuál es el origen de la Navidad? Y yo esto se lo doy de tarea. Usted búsquelo, no se quede, por favor, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. No se quede, por favor, sino que usted también estúdielo. ¿Y sabe dónde lo voy a mandar? A la Biblioteca del Vaticano. Para que usted diga, a la Biblioteca del Vaticano. Es fácil, usted la puede encontrar en italiano, en español, en inglés, en húngaro, usted la puede encontrar. Vaya y busque. Pero la Navidad, como origen, tiene un origen pagano. No es cristiano. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, estoy leyendo un párrafo de lo que le estoy diciendo, un extracto. Puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error. Al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue entre septiembre y octubre. Yo me inclino un poco por entre septiembre y octubre, porque hoy día se celebra lo que es el cambio de año, es decir, que hubo un cambio de década, hubo un cambio de milenio, y puede ser que en esa fecha haya nacido Jesús, pero en ningún caso en el mes de diciembre. Entonces desde ya yo le comentaba a esta amiga que le digo yo del negocio donde fui ayer, y le dije: ¿tú amas al José? Ella es separada. Le dije: ¿tú amas al José? Sí. Bueno, tenemos nuestras diferencias, me dijo, pero sí, lo amo. Ok. ¿Y cómo fue tu marido, tu pareja anterior? Mala, me dijo, mala. Ok, imagínate que tú le quieres celebrar el cumpleaños al José y le hace una gran fiesta, una linda, invita a tus amigos y todo, le traen regalos pero José te dice: oye, pero hoy no es mi cumpleaños. No, pero es que hoy es el cumpleaños de mi marido anterior. Entonces le celebras el cumpleaños a ese que amas, que tú dices que lo amas, pero en el cumpleaños de aquel que te trataba mal. Me queda mirando, me dijo: no te puedo creer. Porque no es cuando nació. Porque mucha gente me dice: pastor, pero Jesús nació, al final nació. Claro que nació,
Pero ¿sabe qué? La Biblia no se contradice a sí misma. Y ella estipula fechas determinadas que nosotros tenemos que recordar, que tenemos que buscar y que tenemos que hacernos a ella. Una de ellas es la mesa del Señor, el bautismo, pero nunca el nacimiento. Ahora que estuve en México, muchos hermanos venían y decían, sí, por Israel. ¿Sabe qué? Me dieron un colgante con las 12 piedras del sacerdote. Lindo. No me lo pongo. Y yo empiezan a hablar y no sé que Israel. Y yo de repente, habían apóstoles ahí, le digo, ¿sabe qué? Entre ir a Israel y ir a Cuba, prefiero ir a Cuba. Y me quedan mirando así, Le digo, yo amo Israel. Yo amo Israel. Le digo, pero te voy a decir una cosa. Cuando vas a Israel y quieres buscar dónde murió Jesús, le dice, ¿cuál de las 3? ¿Cuál de las 3 tumbas? Y cuando ya te decides a una, vas entrando y dice, no está aquí, porque ha resucitado. Entonces, ¿para qué quiero ir a ver? Si no está allí. En cambio, estoy aquí y Él está aquí. Son tradiciones de hombre. Cuesta entrar a esos lugares. Se paga. ¿Sabe que hay cristianos que van al Jordán y se vuelven a bautizar en el Jordán? Porque ahí se bautizó el Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque le dan un certificado y pagan por eso. Y pagan para que le den el certificado que se bautizó en el Jordán. Tradiciones de hombres. ¿Dónde se bautizó usted? En un río que se llamaba Aguas Claras y eran oscuras. No me dieron certificado. Salí con un pedazo de barro aquí. Así que me voy a bautizar en el Jordán porque ese sí que vale. No, señores, son tradiciones de hombre. Pero es bonito bautizarse en el Jordán. Ni siquiera está el agua donde se bautizó el Señor. Vamos a ir a la tumba. Ni siquiera saben si es la tumba. Lo único que yo digo que sí está es el Monte de los Olivos. Porque siguen los olivos ahí. Tradiciones de hombre. Vamos a hacer la peregrinación. ¿Para qué quiere hacer peregrinación? Si el Señor ya pasó por la vía dolorosa. No la tengo que pasar yo. Él inauguró un camino para que yo no lo transite. ¿Alguien me está entendiendo? El origen de la Navidad, como les decía, tiene un origen pagano. Y esta fecha de 25 se celebra, hermano, lo que ellos anunciaban como las Saturnalias. Las Saturnalias era una fiesta de adoración romana. Este es un culto romano. ¿Me hago entender? Esto es un culto romano. No es un culto judío. No es un culto árabe. Es un culto romano. Entonces, los romanos tenían a su dios Sol, llamado Saturno. Y en esas fiestas eran fiestas alocadas. Era el solsticio. Y en ese solsticio ellos tenían fiestas de depravación, donde los hombres se emborrachaban, las mujeres, y había toda clase de desorden.
No quiero ser más específico. Orgías. Y en esta Saturnalia, la adoración a Saturno, Mateo capítulo 15, verso 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina. ¿Me está escuchando? ¿Qué es una doctrina? La salvación es una doctrina, la sanidad es una doctrina, el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina, la Santa Cena es una doctrina, el bautismo en agua es una doctrina. Enseño como una doctrina mandamiento de hombre. La Saturnalia nace en el gobierno imperial de Roma, en su adoración a Saturno, al dios Sol. ¿Cuándo se celebraba esto? Entre el 20 y el 23 de diciembre. Y el 25 se celebraba el nacimiento del Sol, porque del 20 al 23 eran los tiempos más oscuros, porque era invierno para ellos. A diferencia de nosotros que es verano, para ellos era invierno. Y en ese tiempo de invierno el sol, ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, más lejos. Pero el 25 empezaba una nueva para sus cosechas, un nuevo tiempo. Entonces ellos celebraban a Saturno para que sus cosechas fuesen abundantes. La Navidad no nace en Cristo, la Navidad nace en Roma. Por mandamientos de hombres. Si miramos las costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Mateo capítulo 15, verso 8. Mandamiento de hombre. Lo enseñan como si fuera una doctrina. Hoy día tenemos iglesias donde tienen árboles, tienen guirnaldas adentro, incluso en el altar. Adornan toda la iglesia la adornan con guirnaldas y luces y hacen los cánticos. Hermano, pastor, pero usted nunca lo hizo. Sí lo hice. Hasta que te conocí. Porque para mí era una doctrina. Para mí era una doctrina. Jesús nació, Jesús, hay que celebrarlo. Pero nunca me dediqué a estudiar. La ignorancia es el gran culpable de todo esto, entre paréntesis. El Señor dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. La Navidad no es un mandamiento de Dios, y quiero que lo anote bien. La Navidad no es, subráyelo, no es un mandamiento de Dios. Pastor, ¿usted se está dando cuenta que me está arruinando la Navidad? Prefiero arruinarte la Navidad y no arruinarte tu eternidad. Pastor, tan grave. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pastor, yo ya tengo el árbol puesto. Pastor, ya tengo decorada toda la casa de rojo y verde. Es más, me compré una cuestión que tire espuma porque voy a poner nieve. Hoy anunciaron 35, 36 grados y usted le va a poner nieve a la cuestión. ¿Sabe que hay gente que yo le digo, mira, no, si yo sé que es pagana, me dijo, pero es que yo lo hago por los niños? Yo no entiendo, realmente no entiendo. No lo entiendo. Perdón, no sé, quizás no me cabe, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero ¿no hay otra fecha que usted le puede regalar a su niño? ¿No hay una fecha que usted le puede regalar algo a su esposa?
Tan amarrete, ¿eh? Ni un amén de la hermana. Es que lo hago por los niños. Los niños lo comprenden mejor que los adultos. La Navidad no es un mandamiento de Dios. Es una tradición de hombres. Es una tradición de hombres. El libro de Marcos capítulo 7 verso 9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Son capaces de invalidar el mandamiento de Dios con el propósito de guardar su tradición. Sé que el mandamiento de Dios dice que no lo haga, pero soy capaz de guardar este mandamiento con tal de hacer lo que la tradición dice. ¿Sabía que a mí me dicen el Grinch? ¿No? Aleluya. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Son capaces de invalidar el mandamiento de Dios con tal de llevar a cabo esa tradición. En el norte, en Iquique, allá en la Tirana, son bien capaces de invalidar el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver los hijos de Dios con los hijos de Belial? ¿Qué tiene que ver Jesús con un demonio? Nada. Pero bien invalidan esa palabra, ese mandamiento, con tal de sacar a luz la tradición. Diga conmigo: mandamiento. Mandamientos de Dios. ¿Cuál es un mandamiento de Dios? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te vas a hacer imagen. Ahora bien, Saturno en el significado de la Navidad. La Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. Diga conmigo: dios del sol y del fuego. Esto es muy importante que lo recuerde. Era el dios del sol y el dios del fuego. También era, entre paréntesis, cuando usted va a la iglesia católica, usted va a ir adelante donde tienen las hostias, y hay un cofrecito. En ese cofrecito hay un asunto que es como un sol, que se llama el sagrario. El sagrario es un sol, y eso ellos lo sacan. Y al sacarlo, ellos, hermanos amados, adoran a ese sol. Tradiciones de hombres. No te harás imagen de lo que está arriba, ni las estrellas, no los vas a adorar, no las vas a honrar. Este que está aquí, se me quedaron algunas letras ahí, pero ese que está aquí es Saturno. Pero también es Saturno en la mitología romana. En la mitología griega es Cronos. Y a estos dioses se les daban niños, se les ofrecían niños para que los devoraran. También estaba relacionado con la agricultura, pues esta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno a este dios del sol, para que se volviesen las cosechas y empezaran a crecer otra vez. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo
marcaban esta asociación. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. Diga conmigo, del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, los babilonios lo llamaban Tamuz o Nimrod cuando resucitaba, porque para ellos Tamuz, hermano, era la resurrección de Nimrod, era uno que resucitaba de entre los muertos. ¿Se le hace conocida esa historia? ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo. Pero ellos tomaron a Tamuz, los babilonios tomaron a Tamuz porque resucitaría de los muertos. ¿Alguna vez resucitó? No, nunca resucitó, porque el único que resucitó de los muertos es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Entre los pueblos cananeos, ya te estoy diciendo, los romanos era, ¿cómo se llamaba? El dios del fuego y del sol, Saturno. Entre los griegos, Crono. En el egipcio, Vulcano. En los babilonios, Tamuz. Y en los cananeos, Moloc o Baal. Amén. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la mitología que devoraba a sus hijos según nacían, ya que supo por su madre Gea, que su destino sería a ser derrocado por uno de sus propios hijos. Por lo tanto, se comía a sus propios hijos. Yo aquí te tengo unas imágenes. Este es en la mitología griega Cronos, devorando niños. Hefesto o Vulcano en la mitología romana y en la mitología griega, ¿verdad? Es maestro herrero, artesano de los dioses, dios del fuego y de la forja. Esto quería mostrarte. No se ve muy bien la imagen, pero Semiramis, la diosa Semiramis, es una diosa. También se le conoce en la Biblia como la reina del cielo. ¿Y usted ha escuchado alguna vez de la reina del cielo? Esto se multiplica en distintos países que dan a luz a estos hijos que supuestamente son dios de fuego, dios de sol. En Babilonia estaba esta imagen que usted ve aquí. ¿Le recuerda algo? ¿No se parece a esta? ¿Una madre con su niño en brazos? A lo largo de la historia, en Babilonia, en Asia, en India, allá también hay dos, ¿verdad? En China, en Egipto, le puse Colombia, aparecía, pero en general es latino. En todos lugares aparece la madre con el hijo, con el dios sol. ¿Por qué? Todo esto, exceptuando María, la diosa madre y el hijo, es mucho más atrás de lo que a Cristo significa. El celebrar el nacimiento del Dios Sol es más allá de lo de Cristo. Entonces, esta mitología, y llegamos hasta que es Moloc. Y Moloc aparece en la Biblia y dice que le ofrecían niños.
El gran tema de la Navidad tiene que ver con los niños. Pastor, pero nosotros no ofrecemos los niños. No. No andamos ofreciendo niños. Lo que se le daba a los niños, se les daba regalos, se les daba alimentos, se les daba dulces, y luego se sacrificaba al primogénito. No lo hacemos de la misma forma, pero tenemos las tradiciones como lo hacían esas naciones. Génesis capítulo 10, verso 8. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Jehová, a Yahvé, a Adonai. Un intrépido cazador que se oponía al Señor, se oponía a Jehová. Amado hijito, hijita, yo no quiero amargarte el fin de semana. Yo quiero salvarte el fin de semana. El origen del nombre de la Navidad. El nombre, si lo pueden leer, si respondemos esta pregunta etimológica desde el origen, la palabra Navidad comparte el mismo origen en todas las lenguas romances. Navidad procede del latín tardío nativitas y su significado es nacimiento. Eso, pues pastor, si eso celebramos. No, pero un término que se utiliza tanto para conmemorar el día del nacimiento de Jesucristo como para designar el período que abarca desde Nochebuena y Reyes. Por otro lado, nativitas deriva del verbo nascor, cuyo origen es indoeuropeo y significa nacer. En francés, la Navidad es Noel. Noel, Noel, Noel. Qué lindo, pastor, la canción, el villancico. Noel, vocablo que aparece en el siglo. ¿En qué siglo aparece Noel? ¿Conoce usted un término que se llama Papá Noel? ¿Sabe quién es Papá Noel? Perdón, ayúdeme a predicar, pagano. No, le hablo pagano a este. Usted no. No, ayúdeme a predicar. Papá Noel. ¿A quién se le dice Papá Noel? A Cristo. Perdón, a Cristo se le dice Papá Noel. Al Padre se le llama Papá Noel. No. ¿A quién le dicen Noel? ¿A quién le dicen Padre de la Navidad? ¿A quién le llaman Padre de la Navidad? Ayúdeme. Al viejito Pascuero. Acuérdate de mí. Me porto bien en casa, también en el jardín. Ahora, lo interesante de esto, y es a donde lo quiero llevar. A mí se me ha ido gente de la iglesia por este mensaje, hermano, que prefiere las tradiciones de hombre. Ahora, Noel, ya le dije, ¿verdad? Noel, aquí está, Noel. ¿Qué significa Noel? Es un nombre en francés que significa Navidad. ¿Y aparece a partir de qué siglo? 12. 1200 años después que nace Cristo. Y para peor, este gordo rojo de un duende. No es algo espiritual, es un duende. Y tiene gnomos. Y de repente, pastor, vaya a mi casa porque anda un duende dando vueltas. Usted metió al viejo Pascuero para adentro. Para las lenguas germánicas, alemanas, tiene un origen distinto, ya que a este periodo se le denomina Weihnachten. ¿Cómo se llama?
ahí ¿cómo se dice? ¿Ah? Weihnachten. ¿Está bien o no? Parecido. Donde Wein deriva del vocablo Vija, cuyo significado es sagrado. Y Nachten, que significa noche. Uniendo los dos vocablos estaríamos traduciendo la Navidad como la noche sagrada. Para las lenguas anglosajonas, Christmas es Merry Christmas and Happy New Year. Qué linda la música, pastor. No, y entre otras cosas es linda, ¿verdad? Christmas sería el vocablo utilizado para designar la Navidad. Este procede de la antigua expresión Christes mease o maese, a lo que es lo mismo que misa de Cristo. Christmas, misa de Cristo. Con el paso del tiempo, la expresión se fue modificando hasta evolucionar a Christmas. Finalmente, Christmas. ¿Qué se celebraba? Empezaron los anglosajones a celebrar algo que se le llamaba la misa de Cristo. ¿Qué hacían los alemanes? Ellos celebraron una noche sagrada. ¿Qué hacían los franceses? Celebraban esta Noel, ¿verdad? O Navidad. Y a partir del siglo XII nació este padre de Navidad, Santa Claus. No, sí, terrible este pastor, Dios mío. ¿Quién tiene un Santa Claus pegado en la puerta, hermano? Ay, Dios mío. Bueno, así nomás te tocó ser pastor, pues, Billy. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. ¿Cómo se le llamaba? Santa. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, siempre han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños y pobres. Y los druidas en Irlanda, sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta misma manera, Nimrod o Santa en el pasado devoraba a los niños y hoy en día se les reparte regalos. Qué lindo. Igualmente, tenemos que analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Nicolaos. Los nicolaitas, que aparecen en el libro de Apocalipsis, eran seguidores de San Nicolás y se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser de nuevo el ni más y menos que Nimrod. Ay, que me da pena por usted. Apocalipsis 2:6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaos, de los nicolaitas, de los que persiguen a los que destruyen los pueblos.
los cuales yo también aborrezco. El ángel del Señor le habla a Juan de parte del Señor y le dice: el Señor dice esto: yo aborrezco a los nicolaitas, yo aborrezco a los que persiguen la doctrina de los nicolaos. La explicación más consistente de los historiadores, entre paréntesis, hermano, yo esto no lo estoy tomando de una concordancia cristiana, lo estoy tomando de la historia. ¿Me hago entender? Yo no tomé esto de, bueno, ¿qué dice los cristianos? No, estoy tomándolo de la historia. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos III y IV, es decir, año 300 al 400 y algo. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I en el año 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. Pregunto, ¿en qué año se instauró la Navidad? ¿Y quién lo hizo? La Iglesia Romana. La Iglesia Romana. El Papa Julio I en el año 350 establece el 25 de diciembre la Saturnalia, la fiesta Saturno, como Navidad, y fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. No nace en Cristo, no nace en la Biblia. Para esos años el canon bíblico estaba cerrado. Ya no había más escritura inspirada por Dios. No hay inspiración divina en la Navidad. Es porque el porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana. Recuerde que en el año 300 Constantino establece el cristianismo como religión oficial de Roma. Se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Las Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. ¿Qué hace el Papa? Toma el nacimiento del nuevo sol y Él es el sol de justicia, así que vamos a poner esta fecha como la fecha del nacimiento de Jesús. No es así. No es así. Y termino con esto, ya para dejarlo tranquilo. Los hermanos de la alabanza, por favor, escúcheme esto. Vamos a cantar Noche de Paz. Quiero decirle algo. Jesús nació. No existe una fecha. Los teólogos y las cartas y la Biblia lo sitúan que podría ser entre abril, mayo, o capaz que el 19 de mayo haya sido una fecha importante para nacer.
o entre septiembre y octubre. Esas son las fechas probables. Lo que no es probable es que haya sido el 25 de diciembre. Porque le voy a decir otra cosa. Si hubiese nacido el 25 en el calendario judío, todos los años hubiese sido una fecha diferente. Porque el calendario judío se va corriendo, el calendario hebreo. Entonces vamos a suponer Jesús nació en esta fecha el 23 de Elul. Ok, 23 de Elul, ese próximo año. Y justo cayó el 25. No, los únicos que llevaban un calendario así eran los romanos. Y en ese calendario pusieron el 25. Si le hubiesen preguntado a María, no, nació tal fecha, y hubiese ido cambiando entre esas fechas, el 8, el 7, el 6, el 4, el 5, ahora sí, porque va cambiando la fecha, se va corriendo o va adelantándose. De manera que no podríamos cifrar un día. Número 2, lo único que nos manda a celebrar con respecto a su nacimiento es que Cristo nazca en nuestros corazones. El nacimiento más extraordinario de Jesús es cuando Jesús nace en nuestros corazones. La palabra del Señor dice: y Cristo murió y resucitó, porque de otra manera vana sería nuestra fe. El chiste no es que Cristo haya nacido, el chiste es que Cristo murió y resucitó. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Y Él vino para hacer de nuestras vidas su lugar de nacimiento. La palabra del Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Amado, no te quiero arruinar una fiesta. Pastor, quiero comer con mi familia. ¿Quieres comer con tu familia? Hágalo. Pero no diga que celebra Navidad. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y este verso es extraordinario, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Papá Noel, San Nicolás, Viejo Pascuero. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quiere celebrar algo? Celebre aquel que es admirable consejero, aquel que es Dios poderoso, aquel que es Padre eterno y aquel que es príncipe de paz, que ha nacido en tu corazón, que ha nacido en tu vida, que trajo el mejor de los regalos, una vida eterna, una salvación eterna. No compares a Dios con tradiciones de hombre. No compares a este admirable consejero con tradiciones humanas. Aprendamos a vivir de acuerdo a los planes de Dios y de acuerdo a los propósitos de Dios.